Hola, muy buenas noches. Bienvenido a Mira quién habla. Soy Cecilia Valenzuela. El 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón zarpó de Puerto de Palos en la frontera en Huelva, en España. Los reyes de Castilla y de Aragón, Isabel la Católica y Fernando, le habían financiado una expedición para lograr una ruta alternativa para llegar a las Indias. Las Indias en esa época eran las islas poco conocidas del Asia. Los portugueses, los italianos, habían monopolizado, al igual que los otomanos o los turcos, las rutas para comercializar con el Medio Oriente y la China. Y los españoles necesitaban establecer una ruta que les permitiera llevar a Europa especias, seda, oro, minerales que abundaban en el mundo árabe y en el Asia, en toda el Asia. En el empeño por establecer rutas que fortalecieran el comercio entre los países del mundo que se conocía en ese entonces, Cristóbal Colón descubrió América en octubre de 1492. Y cuando culminó su primera expedición, creyó que había llegado a las Indias Orientales e incluso a las islas chinas. Por eso América y los americanos fueron identificados como las Indias y los indios. Pero lo que trae a cuento esta remembranza es la tercera cumbre del ASPA, que se ha inaugurado hoy en nuestro país y que reedita los afanes de los pueblos de todos los tiempos de establecer contacto, rutas, acuerdos comerciales que nos permitan a los pobladores, a los productores, conectarnos, contactarnos, hacer negocios que nos beneficien a todos. Hoy, 520 años después, el Perú es sede de una tercera cumbre internacional de los países de América del Sur y los países árabes. Y esta cumbre es un paso que nos permitirá retomar el comercio con los países del Medio Oriente y de la península arábiga, y atraer nuevas inversiones que los países de esa parte del mundo quieran y tengan y tienen para hacer en el Perú. En este momento, el Perú tiene una importante inversión de una empresa de Dubai Ports, por ejemplo, de los Emiratos Árabes. Ellos administran el muelle sur del Callao. Así también hay una empresa argelina, Sonatrach, quien es socia del proyecto Camisea. Una de las ideas de esta cumbre es que las inversiones de los países árabes se multipliquen aún más en el Perú y que no pase mucho tiempo hasta que tengamos tratados de libre comercio con varias naciones árabes. Nosotros solo exportamos, el Perú solo exporta 104 millones de dólares, es decir, un 0,2% de lo que los 320 millones de habitantes árabes le compran al mundo. En ese mercado nuestros productores podrían crecer enormemente y por eso el ASPA es tan importante para nuestro país. Entre las principales naciones que participan en esta cumbre están Jordania. El reino de Jordania limita con Irak al noreste, con Arabia Saudita al este y al sur con Israel y los territorios palestinos al oeste y con Siria al norte. Su extensión puede compararse con la de Portugal. Antes se llamaba Transjordania. Su capital es Amán. Tiene una población de poco más de 6 millones de habitantes, que son árabes en su mayoría. El idioma oficial es el árabe, pero el inglés es considerado su segunda lengua. El rey de Jordania, su majestad Abdalá II bin al-Hussein, se reunió esta mañana con el presidente Ollanta Humala en un encuentro bilateral. Pero el fin de semana el rey de Jordania visitó el Cusco y se sabe que aprovechó para conocer incluso otros destinos del Perú. Pero también se sabe que lo que más le fascinó fue Machu Picchu.
Machu Picchu, el rey debe haber sentido una enorme curiosidad por conocer nuestra histórica ciudadela. Uno de los principales atractivos de su país es la ciudad de Petra, una ciudad tallada en piedra, que fue una importante parada de caravanas y que es considerada una de las nuevas maravillas del mundo, igual que nuestro Machu Picchu. Ahí están algunas imágenes de lo que para los jordanos es su Machu Picchu, Petra. Y por supuesto el rey vino y antes de comenzar el ASPA estuvo en Machu Picchu, en nuestro Petra. Túnez es otro de los países que participa y Túnez está situado al norte de la costa mediterránea africana, que limita con Argelia al oeste y Libia al sur, al sureste. Tiene una población de aproximadamente 10 millones de habitantes. En Túnez comenzó la primavera árabe en el 2010 o 11, Avatar. 10, ¿verdad? El presidente Ben Ali tuvo que huir de Arabia Saudita en octubre del año pasado. Y se celebraron elecciones y se eligió a Moncef Marzouki, quien hoy se reunió con el presidente Ollanta en Lima. Túnez es un país que se caracteriza por su riqueza cultural y allí tienen lugar numerosos festivales de música sinfónica, de música andaluza y por supuesto la gran jornada cinematográfica de Cartago. Otro importante visitante es el emir de Qatar. Y Qatar es un emirato de Oriente Medio ubicado en una pequeña península en el Golfo Pérsico. Limita al sur con Arabia Saudita y lo rodea el Golfo de Arabia. Es un territorio muy rico en reservas de petróleo. Es el tercer país en reservas de gas del mundo. Su capital es Doha, que es también la ciudad más poblada. El idioma oficial en Qatar es el árabe, pero también se habla inglés. Qatar es un emirato. El emir o el jeque de Qatar, Hamad Al Thani, también ha venido para la cumbre del ASPA. Y una noticia que ha hecho más que conocido este emirato es que será la sede del Mundial de Fútbol del año 2022. También es conocido porque la dinastía catarí fundó la cadena Al Jazeera, emisora de la televisión por satélite de lengua árabe, que es el principal canal de noticias del mundo árabe, por supuesto, en el mundo. Otro país que integra el ASPA, que participa en la cumbre del ASPA, es Egipto. Usted sabe que la capital de Egipto es el Cairo y se encuentra en el extremo noreste del continente africano. Posee costas sobre el mar Mediterráneo y el Mar Rojo. Limita al oeste con Libia, al sur con Sudán, al norte con el Mediterráneo y al este con el Mar Rojo y con Israel. Está ocupado en una inmensa mayoría por el desierto de Sahara y cuenta con una población de 83 millones de habitantes, aproximadamente, por supuesto. Y es uno de los países con mayor población de África y Oriente Medio. En Egipto se habla árabe, que en su versión egipcia se llama Masri y es dominante en el mundo árabe. Todos recordamos a Egipto porque hemos leído la Biblia, ¿verdad? Y también porque sabemos que allí están las pirámides. El presidente egipcio, Mohamed Morsi, no ha venido a la cumbre del ASPA, pero lo representa su canciller Mohamed Kamel Amr. Su apellido es así. Otro país es Argelia. Argelia es un país que está en el norte del África y desde el 9 de julio de 2011 tiene la mayor superficie de África. Limita con el mar Mediterráneo al norte, con Túnez al noreste, con Libia al este, con Níger al sureste y con Mali y Mauritania al suroeste y Marruecos. Y también con el Sahara Occidental al oeste. Su capital y ciudad más poblada es Argel, cuyo nombre le da origen al nombre del país.
En Argelia hay aproximadamente 34 millones de habitantes y la población argelina es fundamentalmente joven. Hoy por la tarde el presidente Ollanta Humala se reunió con el presidente del Consejo de la Nación de Argelia, que equivale al vicepresidente de ese país. Y el nombre es Abdelkader Ben Salah. Así se llama el vicepresidente argelino. Y también está Arabia Saudita. El reino de Arabia Saudita se encuentra en la península arábiga y ocupa el 80% de esa península. Limita con Irak y con Jordania por el norte y noreste, con Kuwait, con Qatar, con los Emiratos Árabes Unidos por el este, con Omán por el sureste y con Yemen por el sur. La capital es Riad y tiene una población de aproximadamente 28 millones de habitantes. En su territorio están los dos lugares más sagrados del Islam, la Meca y Medina. Y el descubrimiento de petróleo en la década de los años 30 del siglo pasado transformó radicalmente la economía de ese país. El ministro de Estado para Asuntos Exteriores, el doctor Nizar bin Obaid Madani, es quien preside la delegación saudí, siendo el tercero en la línea oficial de comando de la Cancillería saudí. El idioma oficial es el árabe, pero también allí se habla inglés. Y entonces, como diría la cerezada, hoy se inició la tercera cumbre del ASPA, que reúne a los países de América del Sur y a los países árabes.